justo por la fe vivirá. Esta mañana, continuando la exposición y el estudio de la palabra del Señor, del libro de Hechos. Quiero invitarlos, amados, a levantar una oración para poner el programa en manos de nuestro Dios. Amantísimo Dios, Señor amado, Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor, por las fuerzas, por la sabiduría que nos das para capear las situaciones que se nos presentan en estos tiempos difíciles. Gracias por este púlpito, esta tribuna que tú brindas para la enseñanza y proclamación del mensaje evangélico. Señor, gracias por la plataforma, Señor, que tú nos das en Facebook, Señor, en YouTube, en donde podemos promulgar tu palabra, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, en esta mañana pongo todo lo que se vaya a exponer desde este micrófono, que sea de bendición para aquel que lo recibe, y pon hambre y sed de tu palabra en los corazones, Señor, con una actitud obediente y sumisa, y podamos obedecer, Señor, lo que ella nos dicta. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor, el Nazareno bendito. Amén, amén y amén. Bueno, amado, hoy pues continuamos con el estudio bíblico del libro histórico del Nuevo Testamento, el capítulo 17. Hoy iniciamos nuevo capítulo y quiero hoy hacer un recuento porque se justifica. Generalmente en estos estudios sistemáticos se pierde de pronto la visión general. Hoy quiero hacer un recuento, una sinopsis, trayéndole a la memoria, sobre todo a los que ya conocen un poco de la Escritura, los hermanos en Cristo, los siervos del Señor, que en este punto, gloria al nombre de Jesús, en que vamos a comenzar el estudio de un nuevo capítulo, el 17, pues estamos en el denominado segundo viaje misionero paulino, el cual comenzó allá en el capítulo 15, verso 36, el cual tenemos varios programas ya en su tratamiento, y que continuaremos, si Dios nos lo permite, hasta el capítulo 18, por allá el verso 22, cuando concluye este segundo viaje de misiones del apóstol Pablo. Gloria al Señor. Y es bueno recordar que lo primero que en este punto, cuando vamos a comenzar el capítulo 17, ya hemos andado en este viaje misionero en varios lugares. Pablo con Silas salieron de Antioquía de Siria, allá en el capítulo 15, verso 36, después de haber discutido con Bernabé, que fue el compañero del primer viaje misionero. Pablo escoge a Silas y parte en este segundo viaje. Lo primero que ellos hacen es visitar a las iglesias de Asia, cosa que estuvimos estudiando al final del capítulo 15 y hasta el verso 5 del capítulo 16, ciudades, iglesias que había fundado Pablo y Bernabé en el primer viaje, en Derbe y en Listra. Ellos pasan otra vez por Derbe y Listra, Silas y Pablo en este segundo viaje, y posiblemente otras ciudades del sur de Galacia.
Después es cuando Pablo quiere ir a Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permite. Seguidamente trata de ir con Silas a Bitinia, pero tampoco el Espíritu de Dios los deja. Por última llegan a un puerto llamado Troas, en Asia, y allí Pablo tiene un sueño en donde un varón macedonio le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ellos tienen un llamado de Dios para alterar el itinerario que inicialmente Pablo tenía de visitar solamente las iglesias plantadas en el primer viaje. El Espíritu Santo le dice: no, en esta ocasión van a ir a Macedonia, van a atravesar el mar Egeo y van a ir a predicar a Grecia, bendito sea el Señor. Y precisamente hemos estado escudriñando la evangelización de Pablo y Bernabé en Filipos. Fue la primera ciudad importante de Macedonia donde ellos predican. Macedonia, una provincia al norte de Grecia. Allí en Filipos nos quedamos varios programas, hasta el programa anterior, en donde terminamos ahí la evangelización de Pablo y Silas en Filipos. Hoy vamos a comenzar el capítulo 17 y voy a leer los 9 primeros versos donde los misioneros Pablo, Silas y Timoteo, porque Lucas se quedó en Filipos, van a predicar el evangelio allí, van a fundar una iglesia allí en Tesalónica. Entonces quiero leer los 9 versículos del capítulo 17. Dice la palabra del Señor que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, dice el autor del libro en el verso 4, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Verso 9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Gloria al nombre del Señor. El título de estos 9 versículos en nuestra Reina Valera es El alboroto en Tesalónica. Saludo especial a nuestro hermano Pastor Wagner Escobar, allá en la ciudad de Santa Marta. Gloria al Señor. Bueno, Alboroto en Tesalónica es el título de nuestra Reina de Valera 1960, que precisamente es el mismo título que dan algunas Biblias de estudio a este fragmento que acabé de leer. Por ejemplo, la Biblia de estudio Thompson, la Biblia de estudio MacArthur, la Biblia Vida Plena
Y otras Biblias más conocidas le dan este mismo título de nuestra Biblia a ese fragmento, el alboroto en Tesalónica. Sin embargo, hay otras Biblias, como la Biblia de Estudio Apologética, que no la llama así, al fragmento, al pasaje, sino le llama breve ministerio en Tesalónica. Además, la Biblia de Estudio Rairi pone como título de ese pasaje el mismo título de todo el capítulo. Es la obra en Tesalónica, Berea y Atenas. Finalmente, la Biblia Arqueológica de Estudio, no sé cuántos la tienen, sencillamente titula al pasaje en Tesalónica. Pues yo no lo voy a llamar de ninguna de esas formas el estudio de estos 9 versos que acabé de leer. Lo voy a llamar la predicación y la persecución de Pablo en Tesalónica, porque es más descriptivo de lo que realmente sucede en ese trozo bíblico. Repito, la predicación y persecución de Pablo en Tesalónica, primera parte en el día de hoy. Aleluya, gloria al nombre del Señor para siempre. ¿Por qué he hecho este recuento en cuanto a los títulos, los diferentes títulos que se le da al pasaje en algunas Biblias? Pues porque aquí en estos 9 versos se describe la fundación de la iglesia en Tesalónica. Y esta iglesia fue importante para Pablo, al punto de que de las primeras epístolas que escribió el apóstol Pablo se las envió a esta iglesia. Sin embargo, lo único que prácticamente de la historia de la fundación de esta iglesia en Tesalónica dice la Biblia es lo que está redactado en estos 9 versículos. Nada más, hermano. Por eso es tan importante este pasaje, para estudiar la iglesia en Tesalónica y también las epístolas de Pablo a los tesalonicenses. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y como estaré enseñando más adelante, hay otro dato lamentable, y es que Pablo al parecer no regresó a Tesalónica. Después de salir en esta ocasión, no volvió. Entonces, todos estos detalles que le estoy dando hacen más interesante el estudio de estos 9 versos. Amén. Entonces ya puede ir entendiendo, porque yo he hecho este análisis previo de este pasaje, le he dado tanta importancia. Bueno, para el estudio propiamente, no sé, 3 o 4 programas vamos a dedicarle al estudio de estos 9 versos, y es, como lo he titulado, la predicación y la persecución de Pablo en Tesalónica. Hoy es la primera parte. Voy a dividirlo en 2 partes. Los 4 primeros versos de los 9 que leí al comienzo tratan de la predicación, de la proclamación de Pablo y Silas allí en esa ciudad. Y los últimos 5 versículos nos van a referir, el autor del libro, la reacción, la consecuencia que hubo después que Pablo y Silas predicaron el mensaje evangélico allí. Es bueno anotar, amado hermano, que durante el segundo viaje misionero, como lo he dicho varias veces ya en estos estudios, el apóstol a la incircuncisión, el líder a la incircuncisión, Pablo, se esforzó por evangelizar a los gentiles, pero predicar en ciertas ciudades, preferentemente, ciudades que eran centros comerciales y administrativos, vale decir, ciudades que eran importantes económica y políticamente. ¿Por qué motivo? Porque allí era más factible que se extendiera el evangelio a otras regiones, a otras partes del mundo conocido. Ahora, unamos este relato de hoy
con el relato anterior que finalizamos en Filipos. Recordemos que Pablo y Silas tuvieron que salir de Filipos y salieron heridos, azotados, dolidos, mas no humillados, porque los mismos magistrados en Filipos tuvieron que ir personalmente a liberarlos, recuerde, de la cárcel. Pero debemos recordar que los misioneros aquí, ellos viajan de Filipos hasta Tesalónica y llegan ahora, como leí en el relato anterior, entran en una sinagoga de Tesalónica. Allí proclaman el evangelio a judíos y a gentiles. Podemos entonces concluir que Pablo y Silas no se amilanaron. Ellos no se tomaron un descanso, gloria al Señor, después de lo sufrido que fue la predicación allá en Filipos. Ellos mucho menos dejaron a un lado el ministerio. Al contrario, hermano, ellos estos sufrimientos le dieron más ánimo, gloria al Señor, de seguir en la obra evangelística y misionera. Y para la muestra, un botón, como dice el dicho. Ellos salen de Filipos y van directamente ahora viajando por algunas ciudades a Tesalónica, que era otro centro importante administrativo y comercial, donde ellos van a predicar. Y precisamente Pablo reconoce que el Espíritu Santo los ayudó para poder tener denuedo y fuerzas para en semejante debilidad ir de Filipo a Tesalónica a predicar. Él lo reconoce precisamente en su carta a los tesalonicenses, la carta que les escribió a la iglesia a la cual él ahora va a fundar. Primera de Tesalonicenses 2:2, fíjese cómo habla Pablo. Y dice, pues habiendo antes padecido, él está hablando de los sufrimientos que acabó de tener en Filipos, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, le dice a los tesalonicenses, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Entiende, hermano? Él está diciendo, no fue nuestra fuerza humana, fue la fuerza del Espíritu Santo en Silas y en mí, quien nos fortaleció y nos dio el denuedo, el amor, para ir a predicarles a ustedes, tesalonicenses, que es lo que está ocurriendo ahora precisamente. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahora sí, después de este preámbulo, comencemos los versículos que nos corresponden. Inicialmente el versículo 1 y 2. Recordemos, dicen, pasando por Anfípolis y Apolonia, pues obviamente, hermano, obviamente, después de salir de Filipos, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron, fíjese, observe y analice, que el autor del libro ya no dice llegamos, dice llegaron, porque el autor es Lucas y Lucas se quedó en Filipos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron, ¿quiénes? Pablo, Silas y Timoteo, sin Lucas. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, con los judíos de la sinagoga. Dice otra versión, discurrió con ellos, razonó con ellos sobre las escrituras. Saltan enseguida a la palestra 2 preguntas. ¿Qué ruta, qué carretera tomó Pablo y sus compañeros para ir de Filipos a Tesalónica?
en qué dirección salieron. Esto es importante para los estudiosos, para los que conocen un poco la geografía de la región del norte de Grecia, Macedonia. Bueno, la primera pregunta, ¿qué ruta o qué carretera siguieron? No lo dice el pasaje, pero cuando uno conoce o estudia los relatos extrabíblicos históricos, aprende que tomaron la llamada Vía Ignacia. La Vía Ignacia fue una gran carretera, una gran avenida, autopista, como quiera usted, que los romanos hicieron, una obra de ingeniería de la antigüedad estupenda, extraordinaria, que precisamente unía a Roma con toda la región hacia el norte del mar Egeo. Unía a Roma con toda la región hacia el norte del mar Egeo. Y esa Vía Ignacia se extendía desde la costa del mar Egeo al noreste de Macedonia hasta la costa oeste a lo largo del mar Adriático, lo que hoy se llama Albania. Esa es la primera respuesta, esa fue la vía que tomaron. La segunda pregunta, ¿en qué dirección fueron? Bueno, si se estudia en un mapa y ¿cómo se dice? Se individualiza, se precisa dónde quedaba esta carretera, pues indudablemente que los misioneros tomaron en dirección sudoeste, para llegar de Filipos por esa carretera de la Vía Ignacia a Tesalónica. Se preguntan los analistas bíblicos cómo viajaron. A esta pregunta no pueden contestar con certeza si el viaje lo hicieron caminando o lo hicieron a caballo. Lo importante es lo que le voy a decir, y es que esta carretera, la Vía Ignacia, cruzaba, además de los datos que le he dado, todo lo que hoy es el norte de Grecia. Todo ese norte de Grecia lo cruzaba esa carretera, la Vía Ignacia. O sea, la provincia norteña de Grecia llamada Macedonia. La cruzaba toda de este a oeste. Era una gran avenida. Entonces esa carretera atravesaba Filipos, Anfípolis, Apolonia, que se mencionan ahora en el pasaje, y Tesalónica. Todas estas ciudades que quedaban en la provincia de Macedonia. Ahora bien, quiero que usted entienda las distancias entre una ciudad y la otra. Filipo, Anfípolis, hasta Anfípolis, de Anfípolis hasta Apolonia, de Apolonia a Tesalónica. Eran distancias grandes, hermano. Eran aproximadamente la distancia que hay de aquí de Barranquilla, Colombia, hasta Ciénaga, casi 50 kilómetros. Eso es una distancia grande. Por ejemplo, ¿por qué le digo esto? Porque desde Filipos hasta Anfípolis habían 48 kilómetros. Desde Anfípolis a Apolonia habían 46 kilómetros. Desde Apolonia hasta Tesalónica, dicen los historiadores, que había 57 kilómetros aproximadamente. Por esas distancias entre ciudad y ciudad, han pensado los analistas que es más posible que hayan cabalgado a que hayan caminado. Entre otras cosas porque Pablo y Silas, recordemos, estaban heridos, hermanos. Estaban heridos, débiles. Habían estado en vigilia en la cárcel de Filipo el día anterior y no iban a aguantar esas caminatas tan extensas. Posiblemente fue a caballo. No podemos asegurarlo, pero es lo más factible. Sigamos con el verso 1. Dice que pasando por Anfípolis y Apolonia,
llegaron a Tesalónica. Aleluya. Mire, cuando Lucas habla y habla tan escuetamente, tan breve y al punto, que dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, que no da más datos de lo que ellos hicieron en Anfípolis ni en Apolonia. Esa forma de relatar el autor tan breve y precisa ha dado a los intérpretes la convicción de que ellos nada más pasaron la noche en cada una de estas ciudades. Sin embargo, algunos eruditos suponen, conjeturan, que se debieron de tener un poco más de tiempo como para predicar el evangelio en cada una de esas ciudades, cosa que es dudoso por lo que le voy a decir ahora. En este verso 1 dice que llegaron ¿a dónde? A Tesalónica. Y continúa diciendo el verso 1 en la parte final, donde había una sinagoga de los judíos. Esa frase, donde había una sinagoga de los judíos, refiriéndose a Tesalónica, le ha dado pie a los intérpretes para suponer que Lucas lo que quiere indicar ahí, amado, es que Anfípolis y Apolonia no tenían sinagoga. Porque dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Así suponen los eruditos. Y precisamente la arqueología, los hallazgos arqueológicos han demostrado, o han confirmado, que esa suposición es correcta. Que en Apolonia y Anfípolis no había sinagoga. ¿Por qué? Porque los arqueólogos cuando descubrieron algunos fósiles de esas ciudades, Anfípolis y Apolonia, esas ciudades macedónicas, griegas, no encontraron ningún hallazgo que correspondiera a sinagogas allí. Es decir, que arqueológicamente no hay razones para suponer que había sinagoga en esas ciudades. Gloria al Señor. ¿Y por qué no había sinagoga? Bueno, ya eso debemos nosotros saberlo, hermanos. Históricamente se sabe que para fundar una sinagoga, establecer una sinagoga en una ciudad en la antigüedad, debían existir al menos 16 varones judíos mayores de edad. 16. Lo cual hace que concluyamos que seguramente la población judía en Anfípolis y Apolonia, al no existir sinagogas allí, era bien insignificante. Tal vez habían 2, 3, 4 judíos, si es que los había. No eran suficientes para establecer una sinagoga. Entonces, amados, en conclusión, podemos decir que Pablo y Silas y Timoteo más bien no se detuvieron allí, como dicen algunos intérpretes, y no es posible que se hayan detenido para predicar el evangelio como opinan otros intérpretes, porque recuerde que la costumbre de los misioneros era predicar primero en las sinagogas, y como no habían sinagogas, no debieron predicar allí en esas ciudades. Aleluya, gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces, ahora que pasan por Anfípolis y Apolonia, y dice el pasaje, llegan a Tesalónica, tuvieron que recorrer 57 kilómetros, que fue lo que le dije ahorita, que era la distancia que separaba a Apolonia de Tesalónica. Pero, ¿qué era o qué es Tesalónica? ¿Qué era Tesalónica en ese tiempo? Se hace necesario hacer una reseña histórica. Gloria al nombre del Señor, por lo importante de esta ciudad de Tesalónica para el establecimiento de la iglesia que Pablo va a hacer allí con sus compañeros
y las consecuencias que ya yo le he mencionado. No hay más relatos en la Biblia sino estos 9 versículos. Pablo al parecer no regresó a Tesalónica por cosas que sucedieron aquí que vamos a estudiar. Entonces es importante saber sobre esta ciudad de Tesalónica. Bueno, lo primero que quiero decirle era que Tesalónica es el nombre de una ciudad y de un puerto de mar, o vale decir de una ciudad porteña, portuaria, de Macedonia, o sea, de la provincia del norte de Grecia, que estaba ubicada en el Golfo Termaico, en una región de mar, un golfo. Ahora, al Golfo Termaico, donde estaba ubicada Tesalónica, para los que les gusta la geografía, este golfo se le llamó así, Termaico, porque el nombre anterior de esta ciudad Tesalónica era Terma. Por eso se llamó a esta ciudad que estaba en ese golfo, al golfo se le llamó Golfo Termaico. Y entre otras cosas, Terma se le llamó así porque era una ciudad que estaba cerca de aguas termales, donde había aguas termales, se le llamó Terma. Ahora, es interesante saber cómo fue ese cambio de nombre. Si esta ciudad se llamó primeramente Terma en la historia, ¿cuándo se le llamó Tesalónica? ¿Por qué se le llamó Tesalónica? Existen 2 versiones históricas y que explican este cambio de nombre. Hay una versión que dice que Terma fue reedificada y embellecida por el rey macedonio Filipo II, el padre de Alejandro Magno, y que este rey macedónico, Filipo II, que había fundado Filipos, peleó con unos guerreros llamados tesalios y los venció allí en Terma, y por esa razón le cambió el nombre el rey Filipo II, padre de Alejandro Magno, de Terma a Tesalónica, porque venció a los tesalios allí en esa ciudad. Pero hay otra versión histórica que es la más seguida por los intérpretes, que habla de uno de los 4 generales griegos a los cuales Alejandro el Grande le repartió el imperio griego, que fue Casandro. Uno de los 4 generales del imperio griego a los cuales Alejandro le repartió el imperio griego fue Casandro. Este Casandro, en el año 325 a.C., se dice que reedificó y embelleció a Terma y le cambió el nombre de Terma por Tesalónica en honor a su esposa, que se llamaba Tesalónica, que era hermana de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, hija del rey Filipo II. Es decir, que Alejandro el Grande era cuñado de Casandro. En virtud al nombre de su esposa Tesalónica, se dice que Casandro le rebautizó esta ciudad y la llamó Tesalónica. Esta es la versión más aceptada. De todas maneras, con el paso del tiempo, escuche, la historia es interesante de Tesalónica. Una vez llamada Tesalónica, hubo un general romano llamado Emilio Paulo, que conquistó, bendito sea el Señor, a Macedonia, después de que había sido llamada Tesalónica Terma. Este general romano, Emilio Paulo, conquistó Macedonia y la dividió en 4 departamentos o distritos. Al primer distrito de Macedonia le puso como capital Anfípolis, y al segundo distrito de Macedonia le puso como capital a Tesalónica.
Allí en Tesalónica, escuche bien, vivía en aquel tiempo el gobernador romano de la provincia, llamado el pretor, el procónsul, y el magistrado. Dos personas importantes vivían allí en Tesalónica. Y hay un dato histórico muy importante que nos va a ser de mucha utilidad para entender el relato bíblico, la interpretación. Y es que los romanos habían dado a Tesalónica los derechos de lo que se llama ciudad libre. Nosotros hemos estudiado ya en pasados pasajes que un derecho que Roma le daba a ciertas ciudades, el de ser colonias, ¿verdad que sí? Recuerda usted que cuando estudiamos Filipos hablamos de que Filipo era una colonia romana, pero los romanos, el Senado romano, el Imperio romano, además de darle derechos especiales a ciertas ciudades y nombrarlas colonias, a otras ciudades les daba otros derechos, como por ejemplo el de ser ciudad libre. Pero ¿qué es eso? Le estoy diciendo que Roma le dio a Tesalónica los derechos de ciudad libre. Cuando Roma nombraba a una ciudad, como le daba el privilegio de ser ciudad libre, eso indicaba que le daba cierta autonomía o independencia a esa ciudad, a tal punto que podía tener un gobierno de oficiales, o sea, un gobierno independiente, por decirlo así, entre comillas, independiente entre comillas, del imperio. Podía tener sus oficiales indígenas, naturales, de la misma región. Esos oficiales se le llamaban politarcas, que es precisamente el nombre griego que aparece en el versículo 6 de este pasaje, en donde se habla de autoridades de la ciudad. Las autoridades de la ciudad que habían allí en Tesalónica, gloria al Señor, eran los politarcas, estos oficiales que se nombraban en las ciudades libres. Ahora, ¿por qué se le dio este privilegio a Tesalónica de ser ciudad libre? Bueno, eso se lo voy a comentar. Y es porque esa ciudad se había portado muy bien cuando el general Marco Antonio y Octavio César, el que fue el primer emperador romano, ellos dos llegaron allí a Tesalónica y lucharon contra Casio y Bruto, dos generales romanos que habían matado al general Julio César. Entonces, para vengar la muerte de Julio César, ellos necesitaron Marco Antonio y Octavio César la ayuda del pueblo de Tesalónica, y el pueblo de Tesalónica los ayudó para poder vencer a Casio y a Bruto y matarlos y vengar así la muerte de Julio César. Por esa ayuda que Tesalónica le prestó a estos dos generales, Marco Antonio y Octavio César, el Imperio Romano le dio el privilegio a Tesalónica de ser ciudad libre. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, yo le acabo de decir que una ciudad libre tenía cierta independencia, cierta autonomía. Pero ¿por qué le he dicho así, de esa forma? Porque la autonomía que tenían las ciudades libres era relativa, no era total. Aunque ellos, a esas ciudades libres, Roma les permitía tener sus oficiales naturales de la región, llamados magistrados. Sin embargo, esos magistrados le tenían que rendir cuentas
al gobernador, al procónsul que debía vivir ahí mismo en la ciudad. Amén. O sea, que por eso fue que le dije ahorita que allí en Tesalónica vivía el gobernador romano y el magistrado, o los magistrados. O sea que el gobernador estaba para supervisar la labor de los magistrados, de los politarcas. O sea que Roma era un imperio, hermano. Roma no daba puntada sin dedal, como dice el adagio. Ellos permitían le daban el privilegio a ciertas ciudades del imperio de ser ciudades libres, pero le supervisaban a sus funcionarios que ellos nombraban. Esa era la labor allí de los, bendito sea el Señor, del gobernador que vivía allí en esta ciudad. Bueno, hermano, finalmente ya, para terminar este relato histórico, Tesalónica era un puerto de mar ubicado estratégicamente entre las principales rutas, tanto terrestres como marítimas, y que compartía, óigase bien, el comercio en ese tiempo con Éfeso y con Corinto. Compartía el comercio del mar Egeo. Todo lo que se comerciaba por allí, por ese mar, o tenía que ver con naves que pasaban por el puerto de Tesalónica, o por el puerto de Corinto, o por el puerto, bendito sea el nombre del Señor, de Éfeso. Esas eran las tres ciudades principales que se administraban el comercio marítimo de esa región. Entonces podemos ir concluyendo ya que esta ciudad porteña de Tesalónica era importante, o fue reconocida su importancia desde el mismo momento en que Casandro, el cuñado de Alejandro Magno, le puso el nombre de Tesalónica. Hasta nuestros días, dicen los historiadores, cuando hoy en día todavía existe ese puerto en Grecia, y hoy en día se llama Salónica, que es la abreviatura, el apóstrofe de Tesalónica. Hoy en día se llama Salónica. Conclusión. Esta ciudad de Tesalónica, amados oyentes, en esta ciudad había de establecerse una de las iglesias más poderosas de la era apostólica. Y por su posición estratégica que he relatado con detalle, esta ciudad llegó a ser una base, una plataforma donde el evangelio se extendió por toda Macedonia y Grecia, y aún más allá de Grecia, como lo dice claramente el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Escuche cómo habla Pablo de esa ciudad. Dice, primera de Tesalonicenses 1:8, porque partiendo de vosotros, le dice a los tesalonicenses, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino y también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mire cómo esa ciudad sirvió para extender el evangelio a muchas regiones distantes. Ese era el propósito por el que Pablo en sus viajes misioneros benditos escogía casi siempre quedarse en las ciudades que eran centros importantes comerciales y, bendito sea el Señor, y administrativos, porque por la importancia que tenían esas ciudades, eran cruzadas por las vías carreteables, por las carreteras, las pocas carreteras que el Imperio Romano había construido, y por lo tanto se iba a extender el evangelio con más facilidad. Gloria al nombre del Señor para siempre. Vamos al verso 2. Dice el verso 2
que Pablo, y Pablo dice, como acostumbraba, fue a ellos. Una vez llegó a Tesalónica, entró en una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, a los judíos de la sinagoga, a los gentiles que adoraban al Dios de los judíos en la sinagoga. Y por 3 días de reposo, dice el verso 2, discutió con ellos. Es decir, 3 semanas. Hay otra versión que la he traído porque es interesante cómo habla para poder estudiar mejor el pasaje. Dice, según la costumbre, Pablo entró en la sinagoga y en 3 días de reposo discurrió o razonó con ellos sobre las escrituras. Aleluya. ¿Por qué dice el pasaje, el autor del libro, que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos? Porque esa era la usanza del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Esa era la tradición. Es ir primero a las sinagogas de los judíos en las ciudades que él visitaba, primero para predicarles a ellos. Eso lo he repetido varias veces en diferentes mensajes de Hechos. Y podemos ilustrarlo precisamente en el libro de los Hechos. Por ejemplo, anote si usted lo desea, Hechos 13, versos 5 y 14. Ahí usted encuentra un ejemplo de que Pablo, cuando llegó a Antioquía de Pisidia, lo primero que hizo fue ir a la sinagoga a predicarle a los judíos de la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Anote Hechos 14.1. En Hechos 14.1, Pablo, cuando llegó en aquella ocasión con Bernabé, en el primer viaje misionero, a Iconio, una de las ciudades del sur de Galacia, lo primero que hizo fue ir a la sinagoga a predicarle a los judíos. Anote Hechos 17.2, Hechos 17.2, que es el versículo que estamos analizando ahora mismo. Cuando él llega a Tesalónica, lo primero que hace es ir a la sinagoga. Hechos 18, 1 y 4. Eso es al final del segundo viaje, de este segundo viaje misionero, cuando Pablo con Silas y Timoteo llegan a Corinto, lo primero que ellos se esfuerzan por hacer es predicarle a los judíos de la sinagoga. Y Hechos 19:8. Este versículo ocurre ya en el tercer viaje misionero, cuando Pablo llega a Éfeso. En ese tercer viaje, los primeros beneficiados de su predicación fueron los judíos de la sinagoga. Esa era la costumbre, por eso dice Lucas en el verso 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, a Tesalónica. Y no solamente, amado, era la costumbre del apóstol Pablo en sus viajes de misiones, era la práctica acostumbrada de Jesucristo. Jesús, cuando predicó el evangelio en Judea, en Samaria, en Galilea, en Perea, donde él realizó sus ministerios durante los 3 años que vivió, tuvo preferencia por las sinagogas. Y un ejemplo de eso es Lucas 4:16. Le leo ese verso. Dice que cuando Jesús vino a Nazaret, lo primero que hizo, ¿qué fue? Dice, cuando vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, oyó, conforme a su costumbre, conforme a su práctica. Y se levantó a leer el libro de Isaías, le predicó allí. Precisamente como Jesús tuvo esta costumbre, delegó esta costumbre a los apóstoles. Recuerde que Jesús les dijo,
en camino de gentiles no vayáis, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanos entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta fue una orden que dio Jesús, que se debía cumplir durante sus días en esta tierra, mientras que Cristo viviera en esta tierra. Porque cuando Él murió y resucitó, ascendió a los cielos y se derramó en Pentecostés el Espíritu Santo, ya Jesús resucitado hace un cambio a esta orden, Hechos 1:8, y le dice a los apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese momento que ya eran llenos del poder de Dios, los envió no solamente a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino aún a Samaria y a todo el mundo, a todos los gentiles. Entonces está claro, mi amado hermano, por qué Pablo tenía esta costumbre. Pablo era un judío. Como era su costumbre, fue a ellos. Ahora, surge una pregunta muy interesante y estamos lamentablemente llegando a los minutos finales. Y es: ¿será que solamente durante 3 semanas Pablo pasó en Tesalónica? ¿O solamente 3 semanas duró Pablo en Tesalónica? Porque dice que predicó durante 3 semanas, 3 días de reposo. Después no se dice más de su duración en esa ciudad. Lucas relata un insuceso que vamos a estudiar más adelante, y al final ellos se van. Por eso la pregunta de los eruditos: ¿solamente 3 semanas pasó Pablo en Tesalónica? La respuesta es, aunque no se dice en el relato, parece que no. Parece que Pablo, Silas y Timoteo debieron durar unas semanas más. ¿Y de dónde surge esta inferencia? ¿De dónde surge esta deducción? Pues del mismo pasaje, de la misma escritura. Escúcheme, las epístolas a los tesalonicenses, primera y segunda, y el relato del libro de los Hechos, insinúan que Pablo debió permanecer más de 3 semanas allí en Tesalónica. ¿Por qué? 1, porque la iglesia filipense le envió a Pablo 2 veces ayuda económica. Leamos lo que dice la escritura, Filipenses 4:16. Pablo le dice a los filipenses: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y piense usted, amado, para recibir el apóstol 2 ofrendas en un tiempo en que se demoraban para llegar porque el transporte era muy lento. ¿No le parece que debió permanecer más de 3 semanas en Tesalónica para haber recibido 2 veces ofrenda de los filipenses allí en esa ciudad? Segunda razón: Pablo nunca quiso ser carga para nadie. Pablo siempre fue un ejemplo de siervo de Dios. Vea lo que dice la escritura. Pablo trabajó con sus manos, hermano. Él no era holgazán. Primera de Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, le dice a los tesalonicenses, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no seros gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Y segunda de Tesalonicenses 3:8. Mire cómo habla el apóstol: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Amén. Es decir que, porque esto es un motivo más para considerar que muy posiblemente duraron más de 3 semanas allí en Tesalónica, porque
él podía autosustentarse con su trabajo, porque él trabajaba. Y para la confirmación de esto, veamos lo que dice Hechos 18:3. Más tarde, cuando él llega a Corinto, Lucas dice de Pablo, y como era del mismo oficio, ¿quiénes? Priscila y Aquila, dos esposos, esposo y esposa, cristianos. Como Pablo era del mismo oficio que Priscila y Aquila, se quedó con ellos en Corinto y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Lo que quiere decir ese versículo es que así como Priscila y Aquila hacían tiendas para ganarse la vida, así también Pablo hacía tiendas de campaña para las legiones romanas, dicen los historiadores. Entonces, él también debió hacer tiendas allí cuando estaba en Tesalónica y haberse ganado la vida, y por eso haber durado más de 3 semanas allí en ese lugar. Por lo tanto, ya podemos ir concluyendo porque se nos ha acabado el tiempo. Podemos pensar, como piensan algunos estudiosos, que el apóstol predicó en la sinagoga durante 3 semanas, pero después debió seguir predicando entre los gentiles, porque la misma escritura nos confirma que debió predicarle a los gentiles, porque Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que los mismos tesalonicenses se ganaron mucha gente para Cristo en otras partes lejanas, aún gente que eran paganos. Y eso hubiera sido imposible si Pablo nada más hubiera durado 3 semanas allí, porque en esas 3 semanas nada más le predicó a los judíos de la sinagoga y a los gentiles que eran devotos del Dios de Israel en la sinagoga, pero a los gentiles que eran idólatras, como dice Primera de Tesalonicenses 1:9, no les predicó. ¿Quiénes le predicaron a ellos? Los cristianos tesalonicenses, después que Pablo se fue de allí. ¿Y cómo iban a predicar? Iban a estar capacitados si Pablo no hubiera durado más tiempo. Por eso se acepta, algunos se atreven a afirmar que Pablo con Sila y Timoteo debieron durar entre 4 a 6 semanas aproximadamente allí, aunque no consta en el texto bíblico. Padre Santo y Padre bueno, yo te doy gracias, mi Dios amado. Gracias por este estudio bíblico. Permítenos seguir ahondando en él. Abre nuestro entendimiento, nuestro deseo de compartir, de predicar y de imitar a estos siervos de Dios, Señor, que aún trabajaban para poder predicar el Evangelio. Aunque sufrieran y fueran azotados, ellos seguían adelante, Señor, haciendo tu obra en estos tiempos.